En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, he decidido tomar mis notas, aún a pesar de que pueda quedar esto un poco ortopédico, no es lo habitual, ustedes ya lo saben, pero prefiero hablar con la voz concreta con la que lo hizo antes de su muerte Juan Roch Carballo, el neurofisiólogo que hasta el final de sus días fue creativo. Para él la creatividad era la última esperanza. Nos dejó esta obra maravillosa, creo que inencontrable, prácticamente. Si ve este libro en algún lugar, se lo aseguro que es un objeto de poder. Seguramente ahí están mis notas, porque ningún otro libro en mi vida me ha hecho reflexionar tanto y escribir tanto para intentar comprenderlo en su profundidad. Estoy tentado de volver a leerlo, como debe ser, y seguro que tiene un mensaje nuevo. Verán, Juan Roch Carballo, neurofisiólogo importantísimo, trabajó con Gregorio Marañón, es una persona que estudió el cerebro en lo físico, y poco a poco, como puede ocurrir, como debe ocurrir en un científico con inquietudes, fue metiéndose en el interior del cerebro, sabiendo que no se podía explicar realmente casi nada de lo mágico de la vida. Este libro lo hizo con 90 años. Poco después, un accidente doméstico, pasó a mejor vida. Pero estoy seguro que Juan Roch Carballo está con sus duendes. ¿A qué llamaba el duendes? A algo que ocurre dentro de la persona cuando conecta con la auténtica belleza de la realidad, con lo trascendente, con lo extrahumano, y se produce, decía él, encasdileando de un lado a otro de los hemisferios cerebrales. Pequeños seres, metafóricamente hablando, que juegan con nuestro cerebro y nos hacen contemplar cosas increíbles. A él le pasó. Me gustaría decir algunas frases, porque el testamento de alguna forma de Roch Carballo es tan precioso que es difícil, como decía, no decirlo en su propio lenguaje. Él abogaba por el reencantamiento, qué bonito término, reencantamiento con la realidad frente al desencanto. Él decía, él dice en su libro, él dijo: me maravillo de maravillarme, he estudiado el cerebro humano, el comportamiento humano, y todos son misterios. Los duendes, decía, claro que existen, están prácticamente en todo. Decía, el gran peligro es la falta de creatividad y la falta de inspiración, que él sí veía en muchos artistas, es decir, personas concretas que habían alcanzado ese momento de esplendor. Él hablaba de ese momento precisamente de auténtica luz al que llegan unos músicos, pocos posiblemente, unos pintores, pocos posiblemente, algunos escritores, pocos posiblemente, y que nos trasladan esa magia que parece que va mucho más allá de lo conceptual, de lo que se mide físicamente. Decía Roch Carballo que había un gran peligro. Nos avisa en este libro, escrito en 1991, sobre los peligros que vienen, y uno se asombra leyéndolo. De verdad, decía, la trivialización maligna, la vulgaridad frente a todo lo noble y creativo de la vida, la simplificación absurda de la realidad, y empezó a cargar contra algunos conceptos de lo que él mismo fue durante muchos años, un científico, no por la ciencia en sí, sino por el pensamiento anquilosado que dejaba a un lado. Es el argumento de todos estos libros prácticamente: los duendes, lo inefable, la maravilla, lo imposible cuando se manifiestan. Decía Roch Carballo que los duendes surgen en momentos de iluminación, como una visión nueva de las cosas. Algunos artistas pueden llegar a ellos, pero nosotros también, contemplando un cuadro del Bosco, por ejemplo, ¿lo recuerdan? Ese mundo que parece imposible, ¿dónde está ese mundo? ¿Es solo imaginación o el Bosco realmente se ha catapultado a esos universos increíbles, llenos de luz y llenos de sombras, con seres que, ¿de dónde han sido creados? La fantasía. Bueno, decía Roch Carballo que la creatividad y la inspiración, dos palabras que son fundamentales, pero que no sabemos bien cómo se producen, decían señores científicos como él, desistan. No están en ninguna cárcel cerebral, no están en ninguna parte del cerebro, no lo van a entender nunca. Es nuestra última llave con lo que de verdad importa. Ojalá, si a Roch la ciencia ultranza no mate esa última llave, porque entonces la vulgaridad, la trivialización se hará absolutamente dueña de todo. Y quería decir una cosa, que son las últimas frases absolutamente increíbles, en las que él dice que el gran peligro es como una profecía, ¿no? Una vieja profecía. La ausencia de esa creatividad e inspiración es el máximo peligro, 1991, que amenaza al hombre en su evolución. Nos habla del Bosco y nos habla, madre mía, de Francisco de Goya, el pintor que en su propia casa se adelantó 200 años a todo lo que vendría después. El hombre que, mucho más allá de cuestiones políticas como intentan interpretarnos, viajó al ultramundo, viajó a lo profundo del subconsciente, nos dejó un retrato profundísimo, a veces oscuro, del alma humana. ¿Han visto ustedes las pinturas negras?
han visto esas caras, somos nosotros también. Hay que verlas con ese hombre especial, diferente, que nos lanza de nuevo una imagen de lo más profundo. ¿Recuerdan el perro semihundido? Vayan a verlo, por favor, al Prado. Un perro que mira algo que no sabemos qué es. Un perro que en el fondo es la angustia humana, quizá la propia angustia que nos envuelve antes de la propia muerte, de no saber qué somos. Las preguntas fundamentales en la cara de un perro asustado, la obra más enigmática quizá de la historia del arte. El último bombazo de Roth, antes de morir, antes de dejar esta existencia, qué personaje, hablaba de esa inspiración que a veces ilumina al artista y a nosotros, y que en su opinión, estudioso del cerebro, parece venir de otro mundo, de otro lugar, no se parece a nada. Acaba diciendo, cuidado, el ciudadano medio, las personas como todos nosotros, somos petulantes, ignoramos nuestras propias limitaciones, hemos perdido la capacidad de contemplar el esplendor de la realidad. Y a ese esplendor de la realidad, a ese momento que no se parece a nada, a esa iluminación, a ese contacto con el misterio que siempre acompañará al hombre, se refirió Roth Carballo. ¿Saben por qué es valioso? Porque no lo dijo un místico, con todos mis respetos, no lo dijo un crédulo a ultranza, lo dijo alguien que se dedicó toda la vida a estudiar el cerebro. Y al final dijo, esto es solo materia, y lo que yo he visto a lo largo de mi vida no tiene nada que ver. Si encuentran los duendes del Prado, no solo es para encontrarse con un arte increíble, por supuesto, sino para ver cómo los artistas nos han dejado retratos de ese esplendor de la realidad. Quizá nosotros los encontremos, es difícil hoy en día, han pasado 20 años y la circunstancia no es mucho mejor, pero aún quedamos locos que gritamos lo que dijo otro loco maravilloso, el científico, el doctor, el amigo de los duendes, Juan Roth Carballo, nuestro homenaje.